Bienvenidos, comenzamos Sana que Sana. Aquí estamos juntos, preparados para aprender sobre nuestros temas relacionados con nuestra salud física y nuestra salud emocional. Hoy vamos a hablar netamente de la salud física. ¿Quién alguna vez en la vida no se ha automedicado? Y ojo pues, es que automedicarse no solamente es los antibióticos, que nos ocupará bastante de nuestra entrevista de hoy, ese tema. Automedicarse también son los remedios naturales. Automedicarse también es el Dolex, el ibuprofeno, los medicamentos para la gastritis. Todo eso es automedicarse. Tiene consecuencias bien complicadas para nuestra salud y por eso hoy en Sana que Sana nuevamente retomamos este tema justamente para hacer énfasis en la necesidad de que cuando tomemos algún medicamento sea con una prescripción médica. Estamos con Paula Castaño. Ella es médica especialista en toxicología clínica. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Muy bien, Olga, muchísimas gracias por la invitación. Hace 6 años trabajando en la IPS de la Universidad de Antioquia, ¿verdad? Claro que sí. Le damos gracias a la IPS justamente por prestarnos a la doctora Paula este ratico. Entonces, tu labor en la IPS, en términos generales, ¿cuál es como toxicóloga clínica? Listo, en la IPS universitaria se hacen dos partes grandes, la parte de toxicología clínica, que es consulta externa y hospitalización, pero también hacemos la parte de farmacovigilancia, de vigilar. Este es un equipo grande detrás del paciente, vigilando que todos los medicamentos se le den de la forma adecuada, que haya una seguridad adecuada para poder darle un desenlace final adecuado al paciente. Y es que en ese asunto de los medicamentos, y tiene que ver con el tema de hoy, importa mucho la hora en que se consuman, que sea la dosis adecuada ni más ni menos, tenga la barriga vacía o barriga llena también es importante, ¿cierto? Eso de la cronoterapia es todo un mundo. Claro que sí. Antes se decía, no es sino importante el medicamento que me tomo para la enfermedad como tal. Ahorita se sabe que no solo es eso, es las interacciones que tengan entre si me tomo un medicamento con otro o me lo tomo con leche, con el estómago vacío, pueden quelarse, unirse y no absorberse. Entonces me estoy tomando, por ejemplo, un medicamento de buena calidad, pero no me lo tomo en las condiciones que indica el fabricante, entonces no me va a hacer ningún efecto. Y lleva a que de pronto el paciente tenga que volver a consultar y no mejoría de su estado de salud. La automedicación es origen de consultas en la IPS, el hecho de automedicarse. Lastimosamente sí. No solamente de consultas, sino de casos con un final no tan agradable. Hemos tenido casos incluso de muertes por automedicación con remedios naturistas recomendados por la vecina, que llegan, se lo toma con el fin de disminuir el cansancio cerebral. Una persona que estaba completamente sana, solamente estaba un poquito cansada, no dormía, cuando empiezan a tomar este medicamento, suplemento vitamínico, que es con los que hemos tenido unos casos específicos, posteriormente empiezan con sangrado y llegan a la muerte con un derrame cerebral posterior a esto. Dios Todo santo. por la causa de la automedicación. La dificultad de recibir atención médica oportuna, ¿tendrá algo que ver con la automedicación, Paula, según lo que tú ves en tu medio? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que esa es una de las principales causas. Dos causas grandes. Una, la parte cultural, ¿cierto? La parte cultural de que la gente dice, como es natural, no hace daño. Y eso no es tan cierto. Un tigre es natural y si usted se le para al frente se lo come. Y la otra importante es lo del sistema de salud. Si yo tengo un dolor, algo que me está acongojando, por así decirlo, y me dicen en la EPS que no tengo cita hasta dentro de una semana, las personas tienden a buscar cuál es la mejor opción para manejar su estado de salud. Lo que pasa es que si de pronto disminuye, luego nunca consultan y llevan a que posteriormente luego sigan haciendo eso, nunca consultaron y es un cáncer o alguna cosa que estamos evitando que el médico diagnostique. Cuando ya se diagnostica ya es muy tarde. Y es que no solamente, Paula, nos automedicamos, sino que automedicamos a los niños, ¿no? Que también las mamás en el afán a veces de, ay no, qué pereza llevarlo a urgencias porque eso está lleno de virus, entonces Dolex, o el antibiótico que me mandaron la vez pasada. Claro, eso también sucede mucho. Claro que sí, muchísimo. Entonces, recordemos que automedicación no es solamente con los remedios tradicionales, con los medicamentos que se compran en farmacia. Automedicación también es esa planta que yo compro, esa bebida que hago. Automedicación también es ese suplemento natural que voy y compro y que se lo dan al grupo muchísimo
que están muchísimo mayor riesgo, que son los extremos de la vida, mujeres en embarazo, en lactancia, que son un grupo que cualquier medicamento, incluso que otra persona puede tomar, en ellos está contraindicado. Dicen mucho, vamos pasando, Paula, adelante, Gracias. gracias por estar acá. Dicen mucho, los médicos me han contado que son muy insistentes en la consulta, en preguntarle a uno, y a mí me ha pasado, ¿qué medicamento consume? Y la gente se va a los medicamentos tradicionales y omite contar qué medicamentos naturales consume. Eso es bien importante, tener Claro. muy claro qué tomo, pues así sea valeriana, que también es muy importante, todos esos asuntos que consideramos inocuos, inofensivos, contárselos a su médico para que él tenga claridad sobre qué estamos en realidad consumiendo. Totalmente. Yo pienso que en las características del sistema de salud se le ha perdido la importancia a la consulta médica, pero la consulta médica es de donde se deriva todo el otro conjunto de características. Entonces, en la consulta médica se le debe contar absolutamente todo, desde lo que siente, porque un síntoma que de pronto para usted no es importante, para el médico puede ser lo que haga el diagnóstico, que lo lleve a pensar en ese diagnóstico y a mandarle la ayuda que por fin le haga el diagnóstico, hasta los medicamentos que toma, incluso los naturistas. Por ejemplo, en los pacientes que van a ser operados, que van a ser llevados a cirugías 15 días antes, algo tan sencillo como comer ajo, el omega 3, el ginseng, el ginkgo biloba, la vitamina E, que de pronto están en muchas casas y que muchos lo consumen de forma libre, pueden llevar a que una cirugía que no se iba a complicar lleve a presentar muchísimo mayor sangrado. Entonces, cosas que deberían de estar siempre en conocimiento del médico. No solamente porque te puede aumentar el riesgo de sangrado de pronto en una cirugía, sino que esa puede ser la causa por la cual, por ejemplo, una mujer joven, su periodo menstrual esté tan prolongado. Y no es ni siquiera por los medicamentos, no es porque esté enferma, sino porque está tomando semillas de chía para adelgazar o omega 3 o está tomando algo de eso y lleva un montón de exámenes donde lo único que había que hacer era preguntar o informar directamente al médico. Hablar de omega 3 y esas cosas, las vitaminas como tal que uno consume tan libremente también pueden hacerme daño si no las necesito. Claro que sí, entonces recordemos para los que saben y para los que no saben les cuento que de las vitaminas tenemos una que la mnemotecnia es DECA, D, E, K y A, que son liposolubles. ¿Eso qué significa? Que tienen la capacidad de acumularse en el cuerpo. Entonces, si yo tomo un exceso de vitamina A, me puede dar un síntoma incluso que es pseudotumor cerebral. Entonces empieza un exceso de vitamina A, empiezo a tomar vitamina A todos los días, al principio posiblemente no sienta nada y después la paciente empieza con dolor de cabeza, con vómito, empiezan a hacerle resonancia magnética de todo, cuando lo único que había que hacer era suspender la vitamina A antes de que vaya y dañe el hígado, porque ese exceso al acumularse no solamente afecta el cerebro, sino también la parte hepática. Entonces, nosotros de forma cultural, algunas veces por falta de información, por alteración en el orden cronológico del sistema de salud, ha llevado a que utilicemos mucho esa medicina tradicional o la medicina de suplementos vitamínicos de pronto de una forma exagerada. No todo es deficiencia de vitaminas. Obviamente, si yo tengo una deficiencia de vitaminas es supremamente importante tratarla, pero si no la tengo, ese exceso me hace daño. Y el que se da cuenta que tengo déficit de vitaminas es un médico y él es el que me prescribe los complementos. Claro que sí, no todas las vitaminas van a estar en deficiencia. Posiblemente, si yo no como carne, voy a tener mayor deficiencia de vitaminas del complejo B, pero la vitamina A y lo otro lo puedo tener normal, entonces es muchísimo mejor la adecuada prescripción. Perfecto. 305-316-6560 es nuestra línea para que ustedes nos cuenten qué inquietudes tienen con el tema de la automedicación. ¿Qué es eso de las interacciones que ustedes nombran tanto, doctora, con relación a la automedicación? Claro que sí. Para ponerles un ejemplo gráfico, una persona actúa distinto cuando está sola a cuando está acompañada de 2, de 5, de 7 personas, ¿cierto? Eso pasa en la parte de interacciones medicamentosas. Un medicamento solo puede que actúe de una forma perfecta como está programado. Pero si no tomo solo un medicamento, sino que alrededor del día me estoy tomando 10, 15 medicamentos, como tenemos pacientes que toman eso y que fuera de eso tienen algunas enfermedades de base, entonces eso va a llevar a que estos medicamentos no actúen tan bien o disminuyan su efectividad o la aumenten.
Por eso es O que la anulen. la anulen o la aumenten, exactamente, ok. pueden pasar ambas cosas. Un ejemplo así como grande para que todos aprendamos es los pacientes que toman hierro y calcio, que ese es un combo muy normal en mujeres en embarazo, ¿cierto? Ajá. Si estas personas se la toman juntas, les va a generar mayor gastrolevisibilidad, gastritis, pero a la par se juntan los dos medicamentos, se juntan tanto que no son capaces de absorberse. Entonces, están generando un efecto adverso y fuera de eso, pues no se le está absorbiendo. Entonces van a generar los pacientes, las mujeres en embarazo, los pacientes que lo tomen juntos, van a continuar con deficiencia de hierro y deficiencia de calcio porque ninguno de los dos se absorbe. ¿Qué otra parejita no se debe juntar nunca con relación a medicamentos que al tomárselos al mismo tiempo o disminuyan el efecto del uno, anulen o potencien, que tampoco sería lo necesario? Doxiciclina es un antibiótico con todo lo que tenga que ver con calcio. Doxiciclina, bifosfonatos como el alendronato, que mucha gente lo toma para la osteoporosis. Estos pacientes no pueden tomar nada de calcio por lo menos 2 horas antes, 2 horas después. Entonces, la persona que se lo toma con leche, la persona que se lo toma con su antiácido, termina disminuyendo la efectividad. Y hay medicamentos de estos, como el ivandronato, pues que termina dándose una sola vez al mes. Si esa vez al mes yo me la tomé con leche, entonces es 2 meses que voy a estar sin actuando el medicamento porque no se va a absorber ni va a actuar. Otra combinación grande de un antibiótico, ciprofloxacina con el café. Estamos en Antioquia, donde es zona cafetera, donde mucha gente toma mucho café y tenemos que esta combinación, ciprofloxacina, levofloxacina, moxifloxacina, junto con café, si yo por ejemplo me tomo 5 tazas de café y estoy tomando ciprofloxacina, mi cuerpo va a sentir como si estuviera tomando 10 tazas de café, porque evita que se metabolice, entonces es como si se duplicara. Y esto lleva a que el paciente esté con arritmias, con taquicardia, que se sienta mucho más ansioso, que no pueda dormir y en casos severos puede llevar hasta una convulsión. Dios santo. Voy a hablar de asuntos particulares que yo veo que la gente se automedica mucho. Claro. Para preguntarte los efectos. Primero pensemos en los chiquitos. Sucede mucho 2 cosas. Uno, voy a decir el nombre comercial, el Dolex, ¿cierto? Los medicamentos para bajar la fiebre y el malestar. Es muy usual que las madres ya en sus consultas, la pediatra o la médica les ha dicho cuántos centímetros debe darle según el peso del niño y sin consultar lo dan frecuentemente el Dolex. ¿Qué le puede pasar a un niño? ¿Cómo se llama el genérico? O sea, el nombre como... Acetaminofén. Es el acetaminofén. ¿Qué le puede pasar a un niño que consume con demasiada frecuencia Dolex sin necesitarlo? ¿Qué le pasa? Tú hablabas ahorita del riñón, del hígado, no sé, ¿qué puede pasar ahí? Hay 2 contextos grandes, ¿cierto? Uno, la automedicación pura, que es el que nunca fue donde un médico a que le dijeran la dosis, sino que él mismo pregunta a algún amigo, inmediatamente se toma el acetaminofén, por ejemplo. Esa persona es automedicación pura y ahí ni siquiera va a saber la dosis exacta, sino que toma la dosis que le dijo el amigo. En ese contexto, ¿qué puede pasar? Puede pasar que yo pueda exceder la dosis máxima y de forma crónica dañe el hígado. Acá en Colombia tenemos la falsa concepción de que el acetaminofén es muy seguro, pero a nivel mundial el acetaminofén es la principal causa de trasplante de hígado por toxicidad crónica. Lo pone a trabajar mucho aguda. al hígado. ¿Qué le pasa al hígado cuando consume mucho? El exceso de acetaminofén produce una sustancia en su metabolito que es tóxica para el hígado. El cuerpo tiene cómo limpiarla, pero si yo tomo una dosis muy alta de acetaminofén, sobrepaso la posibilidad del cuerpo de limpiarla y con esto estoy llevando a que se acumule y dañe el hígado del todo. Puede llevar, obviamente tenemos ciertos antídotos, pero incluso hemos tenido pacientes que llegan a trasplante hepático por toxicidad por acetaminofén. Ese es uno de los contextos. Entonces, el consumo crónico en dosis altas de acetaminofén puede generar toxicidad hepática, pero también toxicidad en la sangre. Entonces pueden empezar a bajar las defensas del cuerpo, que se llaman leucocitos. Y el otro contexto que te decía es aquel en cual no es tanto automedicación, porque ya tiene la dosis ordenada por su pediatra, vea, en caso de fiebre, dele esta cantidad, pero es para dársela una sola vez. ¿En qué sentido? Si el niño continúa con fiebre, entonces yo lo que debo de hacer,
lo más importante no es quitarle la fiebre, sino encontrarle la causa. Entonces, está bien que le dé esa dosis porque ya está dada por pediatría, ya se sabe que es una dosis segura para el peso del paciente, pero que consulte para encontrar la causa. Si es una infección, si es que está pasando algo autoinmune, o sea, contra el mismo cuerpo, porque si damos acetaminofén, otro caso muy utilizado es el del omeprazol, que mucha gente utiliza. Como me da gastritis, entonces yo tomo omeprazol, yo tomo un antiácido y son de los que todos los días toman medicamentos para calmar ese síntoma y posteriormente, años después de haber tomado esto sin haber consultado, una endoscopia porque ha perdido peso y es un cáncer gástrico, que quizás si hubiera consultado en los primeros días hubiera llevado a que le hicieran una endoscopia y sería un cáncer que se reseca incluso por vía endoscópica. Mientras que ahorita posiblemente, cuando ya se calmaron, pues cuando se han enmascarado tanto los síntomas, ya no hay nada que hacer. Es enmascarar los síntomas, esa es la palabra adecuada. Veamos esta inquietud de nuestros televidentes. Mi nombre es Caterín y quiero saber por qué es tan peligroso automedicarse antibióticos. Llegamos a un punto que da para programa y medio. ¿La gente se sigue automedicando mucho antibióticos, Paula? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que está entre los dos primeros, no, son tres los que van abanderando esto, que son los antiácidos, cualquiera que sea, los analgésicos, ibuprofeno, acetaminofén, todos los analgésicos, y el otro es los antibióticos peligrosamente. ¿Por qué peligrosamente? Los dos primeros te hacen daño solo a vos, al que se automedica. El usar inadecuadamente los antibióticos no daña solamente a la persona que se automedica, sino que daña a todo su entorno. ¿Por qué? Porque eso va contra las bacterias. A ver, yo les cuento. Si yo, por ejemplo, empiezo una sola dosis de amoxicilina para dolor en la garganta, cuando no tenía ninguna indicación, y me tomo una sola dosis, las bacterias que yo tenía en mi cuerpo, como les di una dosis muy bajita que no las mata, entonces lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces las vuelve resistentes y ya en la próxima vez, cuando sí me dé una infección, ya voy a ser resistente a ese antibiótico. Y no solamente eso, sino que yo comparto las bacterias con toda mi familia. Entonces, si tienes el hijo, si tienes a tu esposo, a tu abuela, la bacteria más fuerte, le estás pasando bacterias, y niños que no tendrían por qué tener resistencia bacteriana porque nunca han recibido antibióticos, estamos viendo que tienen infecciones urinarias, infecciones en la garganta, ya con resistencia a los antibióticos. Esto nos lleva a estar casi que en la era posantibióticos. Antes no teníamos antibióticos con que tratar la gente, ahorita tenemos antibióticos, pero las bacterias, por el mal uso que le estamos haciendo, están tan resistentes que nos estamos quedando nuevamente sin alternativas. Tenemos muchos pacientes con tuberculosis, con infecciones en piel, ya totalmente resistentes a eso. Seguiremos ampliando y bastante el tema de los antibióticos, porque yo pienso que es uno de los temas más importantes con relación a hacer estas campañas para la no automedicación. Seguiremos hablando, pero por ahora vamos con esta pregunta. Hablando de vitaminas, ¿el calcio y la vitamina D se pueden tomar al tiempo? Mil gracias. Sí, cierto, así se lo recomiendan a uno, ¿no? Sí, o sea, sí se podría tomar al tiempo, pero si uno va a ver cómo actúa cada uno de ellos, la vitamina D lo que hace es aumentar la capacidad de que se abran las puertas para absorber el calcio. Entonces, si los tienes juntos, calcio más vitamina D, tómalos juntos. Pero si los tienes separados, funciona muchísimo más si yo tomo la vitamina D y por la tarde me tomo el calcio. Porque así la vitamina D abre las puertas del intestino para absorber mayor cantidad de calcio. Entonces va a ser mucho más efectivo el tratamiento si se toma de esa forma. Volviendo al tema de los antibióticos, Paula, decías, lo ideal es nunca automedicarse nada, y mucho menos antibióticos, pero esa persona que se tomó solo una de las pastillitas de las 3 que normalmente son, ¿cierto? Por ejemplo, de amoxicilina. No, de esa citromicina, la que son 3. Ok. Es otra. ¿Es preferible si se automedicó que se tome toda la dosis a que se tome solo un pedacito de la dosis? Sí, por eso mismo que explicaste. Sí, claro. Porque eso hace que las bacterias no se fortalezcan. Sí. Lo ideal es no automedicarse y mucho menos antibióticos, o sea, exponer el cuerpo a medicamentos. No hay ningún medicamento 100% seguro ni 100% efectivo. Entonces, exponer el cuerpo a medicamentos de forma innecesaria es ilógico.
Pero si ya lo empezaste, o el caso contrario, no se automedicó, tenía una amigdalitis, fue donde el médico y el médico le mandó tratamiento por 5 días. Pero a los 3 días empezó a mejorarse notablemente y dijo, no, yo ya no necesito más antibióticos, no voy a tomar nada. Y pasa mucho, ¿cierto? Pasa muchísimo. Claro, también, como dicen que los antibióticos no son buenos, entonces ya me curé y me lo dejé de tomar. Esto también es supremamente malo, porque mató las primeras, pero las otras que no estaban muertas, las bacterias que no estaban muertas, les está generando resistencia y ahí es donde luego te da una sinusitis y nada te sirve, y múltiples antibióticos y nada te sirve. Entonces no, tanto como prevenir la automedicación es también llevar la prescripción completa. Si me la mandaron por 5 días, por 5 días. Si me la mandaron por 7 días, por 7 días. Ajá. Porque eso sale de estudios que muestran en cuánto tiempo se mueren las bacterias que están causando dicha infección. Y también por eso los médicos son tan exigentes en que, por ejemplo, cuando el antibiótico es de los de preparar uno con agua en la casa, que sea la dosis exacta para que sea la dosis adecuada para todo el tratamiento. Es decir, que hay gente que yo veo que es muy tranquila con eso. Yo me pego perfectamente cuántos centímetros cúbicos, chin, cómo almacenarlo, para que quede exactamente la dosis que es. O si no, me imagino que pierde su poder curador como debe ser. Totalmente. Lo que hablábamos inicialmente es que no es solamente qué antibiótico o qué medicamento me tomo, sino cómo me la tomo, cuál es la dosis, a qué horas debe de ser. Hay medicamentos que deben ser solo en ayunas, otros que sirven muchísimo más si se tomas en la noche. Y en eso que dices, no solamente es importante la dosis exacta, que recuerden que si es un niño es por mililitros por kilo, o sea que si yo le estoy dando una dosis más pequeña, lo estoy dejando sin tratar adecuadamente, con el mismo riesgo que hablábamos antes de generar resistencia bacteriana, sino que también la gente no usa bien los medicamentos. Entonces, por ejemplo, tengo una suspensión de un antibiótico, de un medicamento, porque al hijo mayor le dio una infección. Como a los 8 o 10 días le dio al hijo menor, puede que se la formulen, así pongamos el ejemplo ideal, puede que vaya donde el médico y se la formulen. Pero recuerden que si es suspensión, tiene que mirar la fecha de estabilidad. Hay unas que duran solo 7 días, o sea que si a los 14 días ese medicamento ya le está dando agua, o sea, al siguiente niño no le estás dando tratamiento. Esa es la primera pregunta que le voy a hacer a mi siguiente invitada. Hoy estamos hablando de por qué no automedicarse, esta cantaletica cariñosa que les hacemos en Sana que Sana. Ese es uno de esos temas al que le damos y le damos palo, a ver si todos aprendemos que es importante no automedicar. Seguimos en Sana que Sana. Hoy estamos hablando de por qué es importante bajo ninguna circunstancia automedicarse. Y a propósito de eso, algunos riesgos de la automedicación. Crear resistencia a los antibióticos, ahondaremos ahorita en ese tema. Automedicarse analgésicos puede generar adicción o dependencia. Los medicamentos pueden interactuar entre sí, como les explicaba la doctora Paula. Automedicarse puede generar intoxicaciones o reacciones alérgicas. Algunos medicamentos pueden generar efectos adversos no deseados. Ese punto, Paula y Jensi, de generar adicción o dependencia, ¿les sucede en la consulta? Muy frecuente. Muchísimo más frecuente de lo que deseamos, ¿cierto? Analgésicos, sobre todo analgésicos opioides de venta libre. Tenemos pacientes que se toman hasta 3 frascos al día de tramadol, cuando empezaron solamente porque tenían un dolor en la espalda o alguna de estas inquietudes, pero veían que les mejoraba, entonces empezaron a tomarlo más frecuente. En los medicamentos que se dan, sea Zolpidem, que salió ya con fórmula de control para evitar eso, o opioides o medicamentos que hacen dormir, el cuerpo va generando una resistencia para tratar de protegerse, de que no se quede dormido siempre, entonces empieza a generar esa resistencia. Entonces a mí antes me servían 10 gotas, ya no me hace nada, entonces aumentan a 20 gotas y esos son los que llegan a 5 frascos, 3 frascos, con el riesgo grandísimo, porque incluso la dosis tóxica empieza desde medio frasco. Entonces, luego cuando quieren parar, porque dicen, no, es que esto se me está saliendo de las manos, ya se les ha salido de las manos, porque en el momento de parar hacen un síndrome de abstinencia que los lleva a volver a tomarlo y entrar en un círculo vicioso que nunca para, que empezó siendo para calmar un dolor automedicado y que posteriormente lleva
a arruinarles la vida, porque les cambia el estado de ánimo, dejan de ser funcionales, se vuelven irritables con su esposo, con su hijo, lleva a rupturas sentimentales y a intentos de suicidio incluso. Dios santo. Jensi, y de pronto todo esto no sucedería en un país como Colombia si no hubiera tantos medicamentos de venta libre. Ahorita Paula me contaba que en muchos países todos los medicamentos son con fórmula. Incluso el ibuprofeno, incluso todos estos para calmar el dolor que nos pueden volver adictos. ¿Por qué hay tantos medicamentos de venta libre? Mi querida química farmacéutica, a ver. Todos. Estamos muy lejos, estamos a años luz de lo que es otro país, ¿cierto? Acá lo único en lo que se ha logrado es aplicar una inyección que sea con fórmula médica. Creo que ahora las farmacias y todas las droguerías cumplen eso, son más juiciosos. Pero también es porque faltan reglas, faltan normatividad. Eso es lo que está pasando. Y retomando lo de la doctora con el tramadol, ahora hay el boom de la dihidrocodeína, que es un jarabe para la tos que los muchachos, los jóvenes, están utilizando para drogarse. Y ese también están en su boom. La dihidrocodeína, que es un jarabe para la tos. Ah, bueno, pero no, tachémoslo, para que no escuche bueno. ese nombre. Pero eso es muy peligroso, porque entonces son medicamentos que generan otros efectos y que como son de venta libre, generan abuso, y esa es una preocupación. Tú hablabas ahorita que querías hacer énfasis, Jensi, en la triple viral. ¿Qué es eso de la triple viral y por qué no recomiendas eso? En la IPS universitaria nosotros encontramos, pues en el día a día, escuchamos muchos pacientes que nos cuentan, estuve muy mal, no me atendieron, fui a una farmacia y me recomendaron la triple viral. La triple viral, ¿qué es eso? Eso no existe, eso es una combinación que se han inventado algunos farmacéuticos, dependientes de farmacia, y es aplicar un analgésico, un antibiótico, inyección. Aplican tres componentes y entre ellos va un antibiótico y solamente es una dosis y listo. Y pasa lo que nos explicó la doctora Paula. Entonces eso no existe, para que cuando vayan y pregunten una triple viral, eso está mal, es un mal uso que se le da a ese medicamento. No se dejen engañar y no se dejen hacer daño con esas fórmulas milagrosas. Vamos a responder inquietudes que parece que hay bastantes. Buenos días, presento muchas infecciones urinarias, el médico me envió de por vida consumir vitamina C, ¿qué daños me puede ocasionar? Ahí depende de la dosis, ¿cierto? Como muchas cosas en medicina. Y se lo recomendó el médico, ¿no? Sí, claro, pero entonces depende de la dosis. Si yo, siendo sana, me tomo más de 2 gramos de vitamina C, o sea, más de 4 tabletas de vitamina C al día, lo que llevo es que a mi cuerpo empiece a producir cálculos renales. Entonces, el exceso de vitamina C puede llevar a cálculos renales. Además, vitamina C no solamente toma en las tabletas, el jugo de guayaba, el jugo de naranja, todos estos alimentos también tienen cantidad de vitamina C que puede llevar a sobrepasar inadvertidamente la dosis normal requerida. Pero una cosa que sí se puede recomendar es los arándanos. Los arándanos ya está comprobado que tienen la capacidad de evitar que la E. coli, que es una de las bacterias más frecuentes en infecciones urinarias a repetición, se pegue a la pared de la vejiga. Entonces ha tenido muy buena respuesta en los pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición. Son buenos, tienen cantidad de antioxidantes y también tienen dosis de vitamina C, entonces un puñadito de arándanos diarios los lleva a estar muchísimo más saludable, y si va a tomar vitamina C por profilaxis de infección urinaria, que nunca pase de 2 tabletas al día, de 500 miligramos. Y saben muy ricos los arándanos. Saben deliciosos. Además, otra pregunta, veamos. Soy paciente con convulsiones, tomo fenitoína y carbamazepina las 2 a la vez. ¿Tiene alguna contraindicación, Jensi? Pues si está formulado por el médico, pues en eso no tiene ningún. Y es más, dejarlas o quitarlas le puede generar antes convulsiones. Perfecto. Si así has logrado estar estable, pues si así se ha logrado mantener y no ha tenido episodios, no hay ningún inconveniente. Vea qué pregunta, Jensi, para usted tan buena. Quiero que me cuentes si a la insulina le ocurre algo por no guardarla en la nevera. Dejé de hacerlo el mes de febrero y yo me siento bien. Incluso me han ido rebajando de dosis. Un abrazo para ti. Bueno, no hay ningún inconveniente. La insulina, cuando me la entregan a mí en la EPS nuevecita, que está sin destapar, va derechito para la nevera, ¿cierto? Inclusive cuando yo voy a hacer esas diligencias, no puedo irme a hacer una vuelta, que voy a ir a comprar algo, voy derechito de la farmacia a la nevera, ¿cierto?
Pero cuando yo ya las destapo, ellas tienen una estabilidad de 28 días. Entonces la recomendación es que cuando la destape le ponga un adhesivo colocando la fecha en que la destapó, para que tenga en cuenta que después de abierta solo me sirve 28 días. Y no requiere estar en la nevera. Y no requiere estar en la nevera. Pero sí en temperatura ambiente. Exactamente. Muy bien, buenos días. ¿Para qué sirve la vitamina E? ¿La puedo tomar? Soy hipertensa. Se llama Doña Adueña en la ciudad, Adiela, yo sí decía, Doña Adiela, en la ciudad de Pereira. Un abrazo para ti. Entonces ella es hipertensa y nos dice que si puede tomar vitamina E. ¿Y para qué sirve la vitamina E? Bueno, la vitamina E, recuerdan que al inicio del programa habíamos dicho que habían 4 de las vitaminas que eran liposolubles, que es la DK, la D, la E, la K y la A. La E es liposoluble, o sea que se acumula. O sea que no se debe tomar en exceso y sin prescripción médica. En cuanto a las indicaciones médicas como tal, está para fibrosis mamaria específicamente, en algunos casos en hígado graso se puede utilizar, pero no está bien utilizarla porque sí. ¿Cuándo está contraindicada la vitamina E? Si en menos de 15 días me van a hacer alguna cirugía, o si soy mujer en edad fértil y mis periodos menstruales son muy irregulares, o cuando la empiezo a tomar me aumenta mucho el periodo de sangrado, porque la vitamina E está entre el combo de los medicamentos y sustancias naturales que les decía inicialmente que pueden prolongar el tiempo de sangrado. ¿Qué quiere decir prolongar el tiempo de sangrado? Que si yo no me he cortado, si no tengo nada, si estoy sana, no voy a sangrar. Pero que si me tienen que hacer alguna cirugía, si me caí o si tengo el periodo menstrual, va a aumentar. Le duraba 4 días el periodo menstrual y va a durar 10, 15 días. Entonces esto sí es importante tenerlo en cuenta. Pero no riñe con la hipertensión como tal. No riñe con la hipertensión como tal. Bueno, doña Adiela, ahí está la recomendación. Un abrazo a todos los pereiranos que sabemos que nos ven tanto por allá en el eje cafetero. Seguiremos hablando con estas profesionales de la IPS de la Universidad de Antioquia, institución que muy amablemente nos las prestó este rato, para que juntas nos vuelvan a decir no se automediquen. Ok, ya regresamos. Esto es Sana que Sana. Que tenemos que tratar, Jensi, en este tema de automedicación. Podemos tomar medicamentos vencidos, recién venciditos, o sea, venció hace 15 días y uno dice, ay, güey, esto está muy caro, me lo tomo, ¿puede o no se puede? Pues esos son parámetros que hace el laboratorio, ¿cierto? Que están ya destinados y ya están estudiados, y quiere decir que hasta esa fecha sirve el medicamento. Legalmente, un medicamento que lo venden a usted ya con la fecha de vencimiento, ya lo consideramos un medicamento fraudulento, ¿cierto? Ya no es. Pero la gabelita realmente son 3 mesecitos que se podrían tomar, ¿cierto? Pero, mejor dicho, no, digámosle a los televidentes que no, después de la fecha de vencimiento ya no debe tomar ningún medicamento, pues no, ya perdió el medicamento efectividad, puede perder efectividad. ¿Cómo evitar comprar medicamentos fraudulentos, Jensi? Hay que mirar bien dónde se compra, que se vaya a una farmacia que usted le genere confianza, siga siempre el vendedor, que no la saque por allá escondidita, revise bien el empaque, que no tenga tachaduras, enmendaduras, que no se le vea como que se ha alterado el medicamento, revísele bien las propiedades físicas del medicamento, cómo le ve el color, todo eso. ¿Y cómo voto rápidamente? 15 segundos me van a matar. ¿Cómo voto el medicamento vencido para que no intoxique a alguien? Nunca se deben de botar a la basura. Esos medicamentos, en la ciudad hay puntos azules. La IPS universitaria tiene uno en la sede Prado. Hay que buscar esos puntos porque tenemos que ayudarle al medio ambiente. En internet seguramente dicen hay un puntos listado azules en grande a nivel Medellín, nacional. porque usted se imagina que caiga en manos de una persona y la enferme bastante, Dios mío. Jensi Galeano, química farmacéutica, Paula Castaño, médica especialista en toxicología clínica, muchas gracias. Gracias a la IPS de la Universidad de Antioquia. Mensajito final, Paula. Bueno, lo que les quiero que les quede a todos es siempre decirle al médico lo que está tomando, sea remedio naturista, sea suplemento vitamínico o los medicamentos que usted está tomando por otros especialistas particulares, por así decirlo. Nunca automedicarse, pero muchísimo menos antibióticos. Perfecto. Porque no solamente te daña a vos, sino que daña a toda la comunidad. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros y a ustedes por acompañarnos en esta semana saludable. Feliz puente, descansen bastante. Nos vemos el martes, donde vamos a hablar de envejecimiento normal y envejecimiento patológico. Chao, que descansen, chao.